Claudia regresó a la ciudad tras casi 20 años, con la piel erizada y el corazón acelerado, empujada por una carta que había llegado sin remitente, escrita con una caligrafía familiar pero que no recordaba del todo. La vieja mansión de su infancia se alzaba al final de la calle empedrada, imponente y silenciosa, con las ventanas oscuras y las persianas torcidas, como si la casa misma la estuviera observando y juzgando. Cada paso hacia la puerta principal hacía crujir el suelo del porche, un sonido seco que se mezclaba con el silbido del viento entre las ramas de los árboles muertos. El aire estaba pesado, cargado de humedad y un olor a polvo antiguo, a madera envejecida y a algo indefinido, que recordaba a la mezcla de miedo y nostalgia que había sentido de niña. Mientras abría la puerta, la bisagra chilló de manera angustiosa y un escalofrío recorrió su espalda. La penumbra del interior parecía tragarse la luz de la tarde que se colaba por los ventanales, y Claudia tuvo la sensación de que cada sombra se movía ligeramente, como si alguien la estuviera siguiendo sin hacer ruido. Cada mueble cubierto con sábanas amarillentas, cada retrato antiguo colgado torcido en la pared, parecía guardar secretos que ella no estaba lista para enfrentar. Su madre había desaparecido de esa casa hacía años, y cada habitación parecía murmurar historias que nadie se había atrevido a contar. Claudia respiró hondo, tratando de calmar su ansiedad, pero el corazón le latía con fuerza, recordándole que volver no sería un simple viaje físico. Sería un enfrentamiento con recuerdos enterrados, silencios peligrosos y verdades que tal vez preferiría no conocer. Claudia avanzó lentamente por el pasillo principal, cada paso resonando como un tambor en la casa vacía. La luz del sol apenas entraba por los ventanales altos, proyectando sombras alargadas que se deslizaban por las paredes cubiertas de papel desgastado y con manchas de humedad. Cada fotografía familiar, cada recuerdo colgado, parecía mirarla con reproche. Eran testigos silenciosos de una infancia que se había quedado atrapada entre esas paredes y de secretos que su madre jamás le había contado. En un extremo del pasillo, la escalera principal se erguía imponente. Los peldaños de madera crujían bajo su peso, y un aire frío subía desde el piso inferior, como si la casa respirara a su alrededor. Claudia intentó ignorarlo, tratando de convencer a su mente racional de que era solo el paso del tiempo y el frío del atardecer. Pero entonces escuchó un susurro apenas audible, un sonido tan tenue que al principio pensó que se lo imaginaba. Era un murmullo que parecía provenir de la cocina. Un Claudia, vuelve. O eso le pareció escuchar entre el crujido de la madera y el viento que se colaba por las ventanas rotas. Su respiración se aceleró, y sus manos empezaron a sudar mientras se acercaba a la puerta de la cocina. Cada movimiento se sentía vigilado. Cada sombra parecía más densa, más cercana, y la sensación de que alguien más estaba dentro de la casa crecía con cada segundo que pasaba. Al abrir lentamente la puerta, un olor a tierra mojada y a comida rancia la golpeó de inmediato, como si la cocina misma recordara los días en que su madre cocinaba allí, y luego desaparecía. En la esquina, entre la penumbra, un mueble viejo parecía moverse levemente, proyectando formas que Claudia no lograba descifrar. Cada fibra de su ser le gritaba que se detuviera, que se diera la vuelta y saliera corriendo, pero algo dentro de ella la obligaba a seguir. La casa había estado callada por demasiado tiempo, y ahora exigía que alguien escuchara sus secretos, aunque fueran peligrosos. Claudia respiraba con dificultad mientras sus ojos intentaban adaptarse a la penumbra de la cocina. Cada sombra parecía moverse por voluntad propia, y el sonido de un goteo constante desde el fregadero se sentía como un latido, un recordatorio de que la casa seguía viva de una manera extraña y amenazante. La luz que se filtraba por la ventana rota apenas alcanzaba a iluminar un viejo mueble al fondo, cubierto de polvo y telarañas, pero algo en él llamó su atención, un cuaderno, medio escondido, con la cubierta desgastada y amarillenta, que parecía haber sido colocado allí deliberadamente. Con manos temblorosas, Claudia lo tomó y lo abrió. Las páginas estaban llenas de anotaciones con una letra que le resultaba vagamente familiar, garabatos mezclados con dibujos extraños, símbolos que no lograba identificar y palabras sueltas como vuelve, perdón, no digas nada. Su corazón latía tan rápido que sentía que iba a estallar, y un escalofrío recorrió su espalda cuando vio que algunas páginas estaban marcadas con pequeñas manchas oscuras, casi como si la tinta se hubiera mezclado con algo más, algo húmedo y extraña. De repente, un golpe seco retumbó desde el piso superior, como si alguien hubiera dejado caer un objeto pesado deliberadamente. Claudia se congeló, y por un instante dudó entre correr o seguir investigando. Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Subió lentamente la escalera principal,
sintiendo cada crujido bajo sus pies como si la casa misma la estuviera advirtiendo. A medida que ascendía, los pasillos parecían alargarse, como si la estructura de la casa se hubiera deformado con el tiempo, transformando lo familiar en algo hostil y desconocido. En el segundo piso, una puerta entreabierta llamó su atención. Era la habitación que siempre había sido de su madre, y el aire que salía de allí estaba cargado de un olor dulzón, mezclado con humedad y algo que no podía identificar. Claudia empujó la puerta con cautela, y la madera chirrió, revelando una habitación casi intacta, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Sin embargo, en el centro del cuarto, sobre la cama cubierta con una colcha raída, había un objeto que la dejó sin aliento. Una caja de madera cerrada con un candado oxidado, cubierta de polvo, pero que parecía brillar débilmente a la luz que entraba por la ventana. Un susurro apenas audible se deslizó por la habitación. «No debiste volver». Claudia dio un paso atrás, tropezando con un alféizar, y comprendió que la casa no solo guardaba secretos. Parecía estar viva, consciente de su presencia, y algo en ella no quería que se fuera. Su instinto le decía que esa caja contenía la verdad, que abrirla podía cambiarlo todo, pero también que podía desatar algo que jamás podría control. Claudia respiraba con el corazón en la garganta mientras se acercaba a la caja. Cada paso hacia ella se sentía como si caminara sobre hielo fino, y el aire en la habitación parecía volverse más denso, pesado, cargado de un silencio opresivo que casi le impedía pensar. La ventana dejaba entrar apenas un hilo de luz gris, y las sombras en la habitación danzaban lentamente, como si la estuvieran observando y juzgando con cada movimiento suyo. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, temblando ligeramente, mientras extendía la mano hacia el candado oxidado, temerosa de lo que podría encontrar. La cerradura crujió al girarla, liberando un sonido metálico que resonó por toda la casa. Al levantar la tapa, un olor a madera vieja y a humedad se mezcló con algo dulce y perturbador, casi como si la caja hubiera absorbido años de secretos y emociones reprimidas. Dentro, había fotografías antiguas, algunas familiares y otras que nunca había visto. Su madre en lugares que no reconocía, con personas cuya mirada parecía más sabia y más sombría de lo que recordaba. Entre las fotos, había una serie de cartas atadas con un lazo rojo, y al desenrollarlas, Claudia descubrió mensajes que relataban una historia que nunca había imaginado. Su madre no había desaparecido por accidente, sino que había sido atrapada por algo dentro de la misma casa, algo que había vigilado a la familia durante generaciones. Un frío intenso recorrió su espalda al leer una de las cartas. «Si alguna vez vuelves aquí, recuerda, la casa no olvida. No la subestimes. Lo que buscas no siempre quiere ser encontrado, y lo que encuentra a ti, nunca te dejará ir». Claudia sintió un nudo en la garganta, y de repente, la habitación pareció moverse ligeramente, como si respirara con ella. Un murmullo, casi imperceptible, surgió de las paredes, voces que hablaban en un idioma que no comprendía, pero cuyo tono era urgente, amenazante, cargado de advertencias y miedo. El piso crujió bajo sus pies y un golpe seco, como si alguien hubiera cerrado una puerta de golpe, resonó desde el pasillo. Claudia se dio cuenta de que no estaba sola. Una presencia intangible, invisible, parecía rodearla, presionando su pecho y acelerando su respiración. Cada sombra en la habitación se alargaba y se encogía, creando formas que se asemejaban a figuras humanas observándola, esperando que cometiera un error. Su instinto le gritaba que se marchara, pero la curiosidad y la necesidad de saber la verdad la mantenían firme, aunque sus manos temblaban y su mente gritaba que corriera. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Claudia tomó la decisión de investigar más. Apartó las fotografías y cartas, y en el fondo de la caja encontró un objeto que parecía fuera de lugar, un pequeño relicario de metal, antiguo, con grabados extraños y símbolos que parecían moverse si uno los miraba demasiado tiempo. Al abrirlo, dentro había una llave diminuta, oxidada y fría al tacto, y un papel arrugado que decía: «Esto abre lo que la casa esconde. Lo que decidas liberar, decidirá tu destino». El aire se volvió más pesado aún, y Claudia sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. La casa, silenciosa hasta ese momento, parecía contener la respiración, esperando su siguiente movimiento. Su instinto le decía que se detuviera, que dejara la llave en la caja y se marchara, pero una fuerza extraña, casi hipnótica, la empujaba a seguir adelante. Cada fibra de su ser estaba dividida entre el miedo y la necesidad de descubrir la verdad que su madre había dejado atrás. Claudia se quedó inmóvil un instante, con la llave temblando en su mano, sintiendo que el aire a su alrededor se volvía más denso, más pesado,
casi como si la casa misma estuviera respirando con ella. Cada sombra parecía moverse de manera independiente, proyectando formas imposibles sobre las paredes, figuras que se alargaban y se retorcían mientras el crepitar de la madera bajo sus pies resonaba con ecos inquietantes. El relicario metálico parecía vibrar levemente, como si respondiera a su miedo, y un frío intenso recorrió su espina dorsal. Por un momento, deseó poder dejar la llave y salir corriendo, pero algo dentro de ella la empujaba hacia adelante. Una mezcla de curiosidad, desesperación y la necesidad de entender lo que había pasado con su madre. El pasillo frente a ella estaba en penumbra. La luz de la tarde apenas iluminaba las puertas cerradas a ambos lados, y cada puerta parecía contener secretos que la casa no estaba dispuesta a revelar fácilmente. Claudia respiró hondo y giró la llave en su mano, recordando la advertencia de la carta. Lo que decidas liberar, decidirá tu destino. Un escalofrío le recorrió el cuerpo al imaginar que podría haber dentro de la habitación más antigua de la casa, aquella que había estado cerrada durante décadas y que siempre había sido un misterio familiar. La puerta del fondo del pasillo, cubierta de polvo y telarañas, parecía mirarla, invitándola y desafiándola al mismo tiempo. Con pasos lentos, casi ceremoniales, Claudia se acercó a la puerta. Cada crujido del piso resonaba en sus oídos como un tambor de advertencia. La llave parecía pesar más a medida que se acercaba, y su mano temblaba al insertarla en la cerradura. Giró lentamente, escuchando cómo el metal oxidado luchaba contra años de abandono. Un clic seco y profundo anunció que la puerta cedía finalmente. Al empujarla, un olor a humedad, madera podrida y algo más indescriptible, casi orgánico, la golpeó de inmediato, haciéndola retroceder un paso. La habitación estaba sumida en una oscuridad casi absoluta. Los muebles cubiertos de sábanas amarillentas parecían figuras fantasmales, y el suelo estaba cubierto de polvo que se levantaba con cada respiración. Claudia encendió una linterna. Al mover el haz de luz, su corazón se detuvo por un instante. En la pared del fondo había símbolos grabados con precisión, antiguos y geométricos, que parecían emitir una vibración sutil, como si tuvieran vida propia. La linterna iluminaba los grabados de manera intermitente, proyectando sombras inquietantes que se movían con ella. En el centro de la habitación, una caja más grande y antigua que la anterior descansaba sobre un pedestal de madera negra. Parecía esperarla. El relicario en su mano comenzó a vibrar más fuerte, y Claudia sintió una presión en el pecho, como si alguien invisible la empujara hacia adelante. Cada paso que daba hacia la caja la hacía sentir observada, evaluada, juzgada por algo que no podía ver pero que sentía intensamente. La linterna iluminó la superficie de la caja y su corazón se aceleró. Estaba cubierta con símbolos similares a los de la pared, y en el centro había un pequeño compartimento con una cerradura diminuta, como hecha a medida para la llave que ella sostenía. Al insertar la llave, un sonido metálico y profundo resonó por toda la habitación, reverberando en las paredes y haciendo que las sombras danzaran con más intensidad. Al abrir la caja, Claudia contuvo el aliento. Dentro había objetos que pertenecieron a su madre, junto con un cuaderno de tapas negras, cubierto de símbolos extraños y escritos en una letra que parecía la suya, pero distorsionada, como si hubiera sido escrita bajo una influencia externa. Al abrir el cuaderno, los primeros párrafos la hicieron palidecer. Relatos detallados de cosas que habían sucedido en la casa, fenómenos imposibles de explicar, puertas que se cerraban solas, voces que susurraban en la noche y figuras que se movían por los rincones. Pero lo más aterrador eran las anotaciones sobre su propia vida, escritas como si alguien supiera exactamente cuándo ella regresaría. El aire se volvió más pesado y un sonido sordo, como un golpe de madera, resonó desde una esquina de la habitación. Claudia giró la linterna lentamente y vio una sombra moverse con rapidez, demasiado rápida para ser humana. Sintió un frío intenso que la paralizó por un instante y escuchó un susurro casi inaudible. «¿No debiste volver?». La voz parecía venir de todas partes y ninguna al mismo tiempo. Su corazón latía desbocado mientras comprendía que la casa no era simplemente un lugar. Era un ente vigilante, con memoria, con intención, y ahora sabía que había despertado algo que había estado esperando por su regreso durante 20 años. Claudia retrocedió lentamente, sin apartar los ojos de la sombra que se movía entre la penumbra. Cada respiración era un esfuerzo, como si el aire se hubiera vuelto más denso y pesado. La linterna temblaba en su mano y proyectaba luces y sombras que parecían cobrar vida propia, bailando sobre los muros antiguos cubiertos de polvo y marcas misteriosas. Su corazón golpeaba con fuerza, y el recuerdo de la carta de advertencia hacía que cada sonido en la habitación se sintiera amplificado,
como si la propia casa estuviera alerta, observando cada uno de sus movimientos. De repente, la sombra desapareció, y un silencio profundo llenó la habitación, tan pesado que Claudia sintió que sus oídos zumbaban. Quiso dar un paso atrás, pero algo la detuvo. Un frío intenso que recorrió su columna y la hizo temblar de pies a cabeza. La linterna iluminó un pequeño rincón donde antes no había nada, y allí encontró un espejo antiguo, cubierto de polvo y manchas que distorsionaban su reflejo. Al mirarse, vio que la imagen de su madre estaba reflejada junto a la suya, con los ojos vacíos y una expresión que mezclaba súplica y advertencia. Un golpe seco la hizo girar de inmediato. La caja que había abierto momentos antes ahora estaba cerrada, aunque ella estaba segura de haberla dejado abierta. El relicario en su mano comenzó a vibrar con más fuerza, y las páginas del cuaderno se movieron solas, pasando rápidamente, mostrando símbolos y anotaciones que parecían cambiar a medida que ella las leía. Palabras como regresaste demasiado tarde, no debiste volver, y la casa recuerda aparecían y desaparecían, como si el cuaderno mismo tuviera vida. Claudia sintió una presencia detrás de ella. Se giró lentamente y no vio nada, solo el espacio vacío de la habitación, pero un susurro helado rozó su oído. Estás aquí porque yo lo permití, por ahora. Cada palabra parecía penetrar directamente en su mente, llenándola de una sensación de terror absoluto, mezclado con una extraña fascinación que la obligaba a seguir investigando. Su respiración se volvió entrecortada mientras trataba de calmarse, pero cada intento fallaba. La casa parecía reaccionar a sus emociones, intensificando el frío, las sombras y los sonidos que emergían de todos los rincones. El suelo crujió detrás de ella y la linterna iluminó algo que hizo que su estómago se encogiera. Las marcas en el suelo, como si alguien hubiera caminado en círculos alrededor de la caja, aparecían ahora frescas, húmedas y brillantes, como si fueran recientes. Claudia comprendió que no estaba sola. Alguien o algo seguía sus movimientos, invisible, acechando y estudiando cada decisión. A pesar del miedo, una parte de ella sentía que debía continuar, debía abrir lo que quedaba por descubrir en esa habitación, aunque cada paso aumentara la sensación de que estaba entrando en un territorio donde la lógica y la realidad dejaban de existir. Con el corazón desbocado, Claudia se acercó nuevamente al cuaderno. Las palabras parecían susurrarle directamente, guiándola hacia un punto específico, una página cubierta de símbolos que no había visto antes. Al tocarla, un escalofrío recorrió todo su cuerpo y sintió una presión en la cabeza, como si pensamientos ajenos intentaran entrar en su mente. La habitación vibró levemente, y un aroma extraño, metálico y dulce a la vez, llenó el aire, recordándole vagamente a algo de su infancia, algo que estaba ligado a su madre. Entonces, un ruido detrás de la puerta la hizo girar de golpe. La cerradura de la puerta giró lentamente, aunque ella estaba segura de no haberla tocado. Una risa baja, susurrante, reverberó por todo el pasillo oscuro, un sonido que no podía decidir si provenía de alguien vivo o de la propia casa. Claudia tragó saliva y dio un paso hacia atrás, chocando con el pedestal de la caja. La linterna cayó al suelo, iluminando solo fragmentos de la habitación, y en ese momento entendió que la casa no solo estaba viva, estaba alerta, consciente, y que había despertado al regresar. El miedo la paralizó por un instante, pero una chispa de determinación surgió en ella. Tenía que continuar, tenía que descubrir la verdad, aunque cada segundo que pasaba la acercaba más a algo que podría cambiar su vida para siempre, o terminar con ella. Claudia recuperó la linterna con manos temblorosas, sintiendo como el sudor le recorría la espalda. Cada sombra parecía moverse, alargando sus brazos sobre las paredes cubiertas de grietas y humedad. La casa ya no era simplemente un lugar vacío. Era un laberinto que parecía vivir y respirar con cada uno de sus pasos. Las luces parpadeantes de la linterna revelaban formas borrosas, sombras que no correspondían con nada físico, y un frío intenso que calaba hasta los huesos, como si el aire mismo estuviera impregnado de presencias antiguas. Se acercó al espejo nuevamente, esa pieza que reflejaba más que su imagen. La figura de su madre ya no estaba sola. Detrás de ella, sombras humanas vagamente delineadas parecían observarla, mezclándose con los reflejos del polvo y la oscuridad. Cada respiración hacía que las figuras se movieran de manera sutil, apenas perceptible, pero suficiente para que Claudia sintiera que no estaba sola, que algo la estudiaba y evaluaba cada movimiento. La página del cuaderno que había tocado comenzó a desprender un ligero resplandor, como si la tinta misma estuviera viva. Los símbolos se reorganizaron ante sus ojos, dibujando líneas que conectaban palabras y figuras que no había notado antes.
Palabras como pertenencia, sangre y retorno brillaban con un leve fulgor, formando un mensaje que parecía estar dirigido directamente a ella. Solo quien enfrenta el pasado puede liberarse de la casa. Claudia sintió un escalofrío recorrer su columna. Entendió que cada paso, cada decisión, la acercaba a un conocimiento que había estado oculto por décadas. Un golpe seco resonó detrás de ella, esta vez acompañado por un crujido más intenso. Las vigas del techo parecían susurrar y un murmullo bajo, casi ininteligible, emergía de las paredes. Claudia giró lentamente, tratando de localizar la fuente, pero solo encontró el vacío de la habitación iluminada por la linterna. Aún así, la sensación de ser observada era ineludible, como si miles de ojos invisibles la penetraran, evaluando su miedo y su determinación. Decidida, Claudia se acercó a la caja que había encontrado antes. Al abrirla de nuevo, un viento frío se levantó de manera repentina, apagando la linterna por un instante. Cuando la luz volvió, vio algo que la dejó helada. Dentro de la caja había un retrato antiguo de su madre, pero los ojos parecían vivos, brillando con una intensidad que parecía observarla directamente. La carta que había acompañado al retrato contenía una sola frase escrita con tinta casi negra: «Nunca te fuiste del todo». El cuaderno empezó a vibrar sobre el pedestal, y un sonido extraño, como un lamento distante, llenó la habitación. Claudia sintió que sus piernas flaqueaban, pero algo la impulsaba a continuar. Se inclinó sobre el cuaderno, intentando descifrar los símbolos y palabras que aparecían y desaparecían ante sus ojos. Cada trazo parecía conectarla con la historia de su madre, con secretos que habían sido enterrados y que ahora estaban reclamando ser descubiertos. El murmullo de la casa aumentó, mezclándose con sus propios pensamientos. Palabras incomprensibles, susurros que parecían provenir de todas partes, y una sensación de urgencia la empujaban a seguir adelante. Claudia comprendió que la casa no solo guardaba recuerdos, guardaba intenciones, recuerdos impregnados de emociones antiguas que buscaban ser liberadas o vengadas. Y entonces lo sintió, un peso detrás de ella, una presión que no era física, pero que la hacía doblar las rodillas. La linterna iluminó un instante una figura humana, parcialmente transparente, que desapareció antes de que pudiera distinguir rasgos. Solo quedaba la sensación de una presencia intensa, como si alguien hubiera estado esperando su regreso durante años. Claudia respiró hondo, tratando de calmar el pánico, y entendió algo crucial: la casa estaba viva, pero también estaba esperando algo de ella. Cada descubrimiento, cada secreto revelado, la acercaba al corazón del misterio, y también al peligro que había permanecido oculto durante 20 años. Claudia sintió que su corazón golpeaba con fuerza en el pecho mientras sus ojos recorrían el cuaderno y el retrato de su madre. Cada símbolo, cada palabra, cada línea parecía cobrar vida bajo la tenue luz de la linterna. La casa parecía respirar con ella, como si cada sombra y cada crujido estuviera sincronizado con sus propios latidos. Un frío intenso se apoderó de sus manos, y por un momento pensó que iba a desmayarse, pero algo la obligó a mantenerse de pie: la necesidad de descubrir la verdad, aunque le costara la cordura. De repente, escuchó un susurro más claro que los anteriores, una voz que no era del todo humana y que parecía surgir de las paredes mismas. «Claudia, vuelve». La voz era familiar y el pánico la invadió. Era su madre. O al menos, la voz de lo que su madre había sido antes de desaparecer. Claudia tembló, pero un impulso la empujó a avanzar hacia el sótano, un lugar que había evitado desde su llegada. Las escaleras estaban cubiertas de polvo y telarañas, y cada paso hacía que los tablones crujieran bajo sus pies, resonando como un eco mortal en la casa silenciosa. Al llegar al sótano, la linterna iluminó un antiguo escritorio. Encima, había papeles amarillentos, fotografías desgastadas y un diario. Claudia lo tomó con cuidado, y al abrirlo, vio anotaciones que la dejaron helada. Su madre había escrito sobre presencias que no podían ser vistas por ojos comunes, sobre secretos familiares que eran demasiado peligrosos para revelar, y sobre una especie de pacto que mantenía a la casa viva y a su familia atrapada en su historia. Mientras leía, un frío recorrió su espalda y la sensación de ser observada se intensificó. Al levantar la mirada, vio que el sótano parecía extenderse más allá de lo posible, como si las paredes se hubieran alargado y deformado. Sombras alargadas se movían por los rincones, desapareciendo cuando ella trataba de enfocarlas. La casa no solo era un lugar, era un laberinto con conciencia propia, una prisión que había mantenido a su madre cautiva durante décadas. Un golpe seco la sobresaltó. Algo había caído detrás de ella.
Giró lentamente y vio una figura borrosa que se desvanecía entre las sombras. Era imposible distinguir rasgos, pero Claudia sintió que la presencia la estaba invitando, o quizá desafiando, a seguir adelante. Cada fibra de su ser le decía que retrocediera, pero la necesidad de saber la empujaba hacia el misterio más profundo de la casa. Entonces, en un rincón oscuro, algo brilló, una pequeña caja de madera con símbolos tallados que no había visto antes. Claudia la abrió con manos temblorosas, y dentro encontró un objeto que cambió todo. Un relicario antiguo con una foto de su madre y una inscripción que decía: «Aquí empieza la verdad que tanto temiste». El susurro volvió, esta vez más insistente y cercano. «Claudia, enfrenta lo que nunca quisiste mirar». La linterna tembló en su mano, y por un instante, la habitación pareció oscilar, como si la casa misma respirara con ansiedad. Claudia comprendió que el tiempo para dudas había terminado. Si quería liberarse de la sombra de su madre, si quería entender la desaparición y los secretos que la casa había guardado por 20 años, debía adentrarse en lo desconocido, enfrentarse a lo que había estado esperando por ella, y aceptar que la verdad podía ser más aterradora de lo que jamás imaginó. Claudia respiró hondo, intentando calmar el temblor de sus manos, pero la sensación de que la casa estaba viva no la dejaba en paz. Cada sombra parecía moverse por voluntad propia, como si la misma estructura respirara y vigilara cada uno de sus movimientos. Con el relicario apretado contra su pecho, descendió más profundamente en el sótano, donde el aire era más frío y denso, casi imposible de respirar. Cada paso que daba parecía resonar en un eco que multiplicaba los crujidos, como si los tablones le susurraran advertencias que ella apenas podía escuchar. De repente, un murmullo recorrió la habitación, una sucesión de palabras indistintas que parecían provenir de todos lados a la vez. Claudia sintió que la sangre se le helaba. Intentó racionalizarlo. El viento, las paredes viejas, pero su instinto le decía otra cosa. La voz era clara, familiar y, al mismo tiempo, cargada de algo que iba más allá del miedo humano, algo sobrenatural. «Claudia, no deberías estar aquí». Se giró lentamente, y aunque no vio nada concreto, la temperatura bajó abruptamente. Sus alientos se condensaban formando nubes de vapor que desaparecían en el aire. Una figura etérea comenzó a formarse frente a ella, difusa, como si estuviera hecha de humo y luz. Era su madre, pero distorsionada, más joven y al mismo tiempo irreconocible. Claudia quería gritar, pero el miedo la paralizaba. La figura extendió una mano hacia ella, con un gesto que parecía mezclar súplica y amenaza. Dijo: «Debes seguir. Todo lo que oculté, todo lo que temí revelar, está aquí. Solo tú puedes terminar lo que comencé». Claudia tragó saliva, sabiendo que dar un paso atrás podía significar perder cualquier oportunidad de entender la verdad. Avanzó hacia la figura. A cada paso, los símbolos en el sótano parecían brillar levemente, como si respondieran a su presencia. Los papeles dispersos por el suelo comenzaron a moverse, levitando lentamente y alineándose frente a ella, formando un círculo de conocimiento y advertencia. Cada palabra escrita, cada anotación que su madre había dejado, parecía cobrar vida, revelando fragmentos de rituales familiares y secretos que habían mantenido a la casa bajo una especie de control oscuro. Claudia entendió algo crucial. Su madre no solo había desaparecido, sino que había sido atrapada por fuerzas que ella no podía comprender del todo. La casa era un ente que se alimentaba de secretos, y ahora, con ella dentro, la estructura parecía evaluarla, decidir si era digna de conocer la verdad o si sería la próxima víctima del misterio que había consumido a su familia por décadas. Un golpe fuerte la hizo girar. Esta vez, no era un murmullo, sino un sonido sólido, metálico. Una puerta que no había visto antes se abrió lentamente, revelando una escalera que descendía aún más profundo, hacia un espacio que parecía interminable. Claudia sintió una mezcla de terror y determinación. Si quería liberar a su madre, si quería entender los secretos que habían mantenido a su familia cautiva, debía bajar. El aire se volvió más pesado, los susurros más insistentes. Cada sombra que se movía parecía probarla, evaluarla, como si la casa misma pusiera a prueba su valor. Claudia dio un paso hacia la escalera, y en ese instante, el relicario comenzó a emitir un leve resplandor, guiándola hacia lo desconocido, hacia la verdad que había esperado 20 años para ser revelada. Claudia descendió lentamente por la escalera. Cada peldaño crujía bajo su peso como si la casa protestara por su presencia. El aire se volvía más denso y húmedo, con un olor a tierra mojada y madera podrida que se mezclaba con un aroma extraño, casi dulce, que no podía identificar.
Su corazón latía con fuerza, y a cada respiración sentía como si la propia casa estuviera midiendo su miedo, evaluando su decisión de seguir adelante. Cuando llegó al final de la escalera, se encontró con un espacio circular, oscuro, iluminado solo por unas velas dispersas que flotaban sin soporte aparente. El suelo estaba cubierto de símbolos antiguos dibujados con tiza blanca, formando un patrón que parecía pulsar suavemente bajo sus pies. Las paredes tenían retratos de su familia, pero los rostros estaban distorsionados, sus expresiones eran sombrías y llenas de un dolor profundo que traspasaba la pintura. Claudia se dio cuenta de que estos eran fragmentos de recuerdos atrapados, ecos de su pasado y de generaciones que habían sufrido bajo el mismo secreto. De repente, un susurro constante llenó la habitación, como un coro de voces distantes hablando al mismo tiempo. Cada palabra era incomprensible, pero la emoción detrás de ellas le helaba la sangre. Miedo, tristeza, desesperación. Claudia cerró los ojos un instante, intentando concentrarse, y cuando los abrió de nuevo, vio una figura sentada en un trono improvisado de madera y libros antiguos. Su madre. Pero no era completamente real. Parecía atrapada entre dimensiones, con los ojos llenos de súplica. «Claudia», dijo la figura, con una voz que parecía resonar desde todas partes. «Tienes que terminarlo. No puedo salir hasta que se rompa el pacto». Claudia se acercó con cautela, preguntándose cómo podía un pacto antiguo haber atrapado a su madre en un limbo entre lo real y lo sobrenatural. Su mirada se posó en un libro grande y polvoriento, abierto sobre un pedestal frente a la figura. Las páginas contenían rituales, nombres y fechas que relataban la historia de su familia, y cómo la casa había absorbido la vida y los secretos de todos los que vivieron allí. Cada línea escrita parecía estar viva, y al leerla, Claudia sintió una conexión con el pasado, un puente que la unía a la experiencia de su madre. Un fuerte golpe la hizo girar. Las velas parpadearon y la figura de su madre parecía más angustiada. La casa crujía, y los símbolos en el suelo comenzaron a brillar con un color rojo intenso, iluminando el cuarto con un resplandor siniestro. Claudia comprendió que no podía dudar ni retroceder. Si quería liberar a su madre y romper el ciclo de miedo y secretos, debía realizar un acto que exigía coraje y precisión, algo que su madre había iniciado y que ahora le pasaba a ella. Con cada palabra que pronunciaba siguiendo el ritual del libro, la casa respondía, como si reconociera la autoridad que Claudia estaba tomando. El aire vibraba, las sombras se movían más rápido, y los retratos en las paredes parecían llorar lágrimas invisibles. Claudia sentía que estaba tocando algo más grande que ella, algo que combinaba magia, memoria y voluntad. Y aunque el miedo la oprimía, había en su corazón una determinación clara. Liberaría a su madre, aunque la casa intentara consumirla también. Finalmente, al terminar el último conjuro, un silencio absoluto llenó el espacio. El calor regresó, las velas se estabilizaron y la figura de su madre se tornó más nítida, más humana, sonriéndole con gratitud. Claudia sabía que no todo había terminado. La casa aún guardaba secretos, pero al menos, ese vínculo oscuro se había debilitado. Su madre estaba libre, y por primera vez en 20 años, Claudia sintió que podía respirar sin el peso de la historia de su familia aplastándola. Claudia permaneció de pie unos instantes, observando cómo la figura de su madre comenzaba a desvanecerse lentamente, como si la luz de la libertad que acababa de otorgarle la estuviera reclamando de vuelta al mundo real. El aire estaba más limpio, pero aún se sentía una energía latente en la casa, una presencia silenciosa que la observaba y evaluaba cada movimiento. Había logrado liberar a su madre de la prisión invisible, pero la casa no estaba derrotada. Todavía retenía secretos y ecos de quienes habían sufrido bajo su sombra. Decidida, Claudia comenzó a recorrer las habitaciones superiores, cada paso más seguro, aunque su corazón seguía latiendo con fuerza. Las paredes que antes habían susurrado historias de miedo y dolor ahora estaban en calma, pero no completamente silenciosas. En la biblioteca encontró una pequeña caja de madera, cubierta de polvo y telarañas, que parecía haber estado esperando su llegada. Al abrirla, descubrió cartas antiguas y fotografías de generaciones de mujeres de su familia, todas con expresiones de tristeza y miedo. Era como si la casa hubiera recopilado cada historia no contada, cada secreto, cada lágrima que alguna vez se había derramado entre esas paredes. Una carta llamó especialmente su atención. Estaba dirigida a ella, escrita con la caligrafía de su madre, aunque con una tinta que parecía haberse conservado a través del tiempo de manera sobrenatural. La carta decía: «Claudia, lo que lograste hoy no es el fin. La casa guarda memoria y respeto, pero también prueba.
Tú eres ahora la guardiana. Cuida de lo que queda, porque el equilibrio depende de tu coraje y tu corazón. No temas, pero tampoco subestimes lo que habita aquí. Mientras leía, un escalofrío recorrió su espalda. La carta era una advertencia y una guía al mismo tiempo. La casa había probado su valor, y al hacerlo, le había confiado la responsabilidad de mantener la paz y liberar los últimos vestigios de su influencia oscura. Claudia comprendió que no podía abandonar la casa de inmediato. Había asuntos que requerían atención, rituales que necesitaban cerrarse correctamente, y memorias que debían ser honradas para que ningún rastro del pasado siguiera atando a nadie más. Durante horas, Claudia revisó cada rincón de la casa. Encontró símbolos antiguos que necesitaban ser borrados, muebles que debían reorganizarse según instrucciones olvidadas y fotografías que debían ser colocadas en orden para restaurar la armonía de cada historia familiar. Cada acción era una mezcla de esfuerzo físico y conexión emocional, como si la casa respondiera a su dedicación y respeto. Con cada gesto, sentía que los susurros se calmaban, que las sombras se disolvían y que un peso invisible se levantaba de su pecho. Finalmente, al amanecer, Claudia se detuvo en el vestíbulo principal, exhausta pero en paz. La casa ya no parecía amenazante. Los rincones oscuros brillaban con una luz tenue y cálida. Los retratos familiares sonreían con serenidad y los ecos de las voces habían desaparecido, reemplazados por un silencio acogedor. Claudia entendió que había pasado la prueba más difícil de su vida. No solo había liberado a su madre, sino que había reconciliado generaciones de secretos y traumas familiares. Mientras salía por la puerta principal, mirando el primer rayo de sol que iluminaba la fachada envejecida pero majestuosa de la casa, Claudia respiró hondo. Sabía que la experiencia la había cambiado para siempre, que llevaba consigo la memoria de lo que había enfrentado y la certeza de que el coraje y la determinación pueden vencer incluso los miedos más antiguos. La casa no la había destruido. Le había enseñado a vivir con valentía, a enfrentar los secretos y a proteger lo que realmente importa.